El viento dejó de soplar. El polvo suspendido en el aire parecía congelado entre ambos, como si la misma realidad dudara en continuar. Candiaru no respondió de inmediato. Sus puños temblaban, no de miedo, sino de conciencia. La sangre de mundos enteros vibraba en su aura. Aurich escupió al suelo, limpiándose la boca con el dorso del brazo. Sus ojos ardían con odio puro, pero su sonrisa era tranquila, peligrosa. ¿Qué ocurre?, susurró, dando un paso al frente. ¿He tocado la herida correcta? El cielo sobre ellos se agrietó ligeramente. No por poder, por culpa. Candiaru cerró los ojos un segundo. Y en ese segundo escuchó los ecos. Reinos consumidos. Criaturas inocentes reducidas a polvo. Creaciones sagradas convertidas en ceniza. Sus reyes. Observando. Silenciosos. Juzgando. Aurich soltó una risa baja. Ellos están viendo cómo humillo a su perro, su mirada se volvió más oscura, pero también ven la destrucción que provocas. Y cuando esto termine, no seré el único que caiga. El aura de Candiaru se volvió inestable. Ya no era solo poder. Era conflicto. ¿No entiendes?, murmuró finalmente. El suelo explotó bajo sus pies. Su energía dejó de expandirse hacia el exterior y comenzó a comprimirse, como una estrella al borde del colapso. No lucho por ellos. El cielo se partió en dos. Lucho porque si no te detengo, no quedará nada que juzgar. Aurich entrecerró los ojos. Por primera vez, la sonrisa desapareció. El vacío alrededor comenzó a absorber luz. El tiempo tembló. Candiaru levantó la mirada. Ya no había confusión en ella. Había decisión. Si mis reyes han de condenarme, que lo hagan, su voz retumbó como un decreto cósmico. Pero tú no verás el amanecer de ningún mundo más. Aurich flexionó los dedos, y una energía oscura recorrió sus venas como serpientes vivas. Entonces ven, respondió con una calma mortal. Muéstrales a todos qué tan lejos estás dispuesto a caer. Ambos desaparecieron al mismo tiempo. El choque no produjo sonido, produjo ausencia. Y en algún lugar más allá del plano visible, tres presencias antiguas abrieron los ojos. Observaban, no la batalla, sino el destino. El espacio ya no era espacio, era una herida abierta. Donde antes existían planos, leyes y límites, ahora solo quedaban fragmentos flotando como vidrio cósmico suspendido en un vacío tembloroso. Aurich respiraba con intensidad, pero no estaba agotado. Estaba evolucionando. Su mar interno rugía como un océano oscuro en tormenta. Cada golpe que había recibido, cada impacto brutal, lo estaba puliendo. Su aura sombría ya no era solo sombra, era profundidad infinita. Un abismo que devoraba incluso la luz del caos alrededor. Candiaru, al otro extremo, mantenía la postura erguida, pero su armadura energética estaba fracturada. El sistema que gobernaba respondía con fallos intermitentes. Runas antiguas parpadeaban sobre su piel como si la realidad misma estuviera dudando en obedecerle. Durante unos segundos. Silencio, no porque no hubiera poder, sino porque el poder era tan denso que aplastaba el sonido. Aurich dio un paso al frente. El vacío crujió. ¿Ahora lo entiendes? Su voz era grave, firme. No nací para heredar supremacía. La estoy forjando con cada golpe. Candiaru alzó la mirada. Sus ojos ya no mostraban sorpresa, mostraban cálculo. El sistema detrás de él comenzó a reorganizarse. Engranajes de energía, códigos primordiales, sellos de creación y destrucción giraban en múltiples dimensiones invisibles. Te estás perfeccionando en combate, admitió. Pero yo no peleo solo con fuerza. Extendió la mano. Y el campo de batalla se reescribió. Las leyes cambiaron. La gravedad se invirtió. El tiempo se fragmentó en capas superpuestas. El espacio se dobló como si fuera tela bajo presión divina. Aurich sintió el peso. No era físico, era estructural. Su sombra se extendió a su alrededor, formando un trono oscuro detrás de él, no como símbolo, sino como manifestación de su dominio. Manipulas el tablero, murmuró Aurich. Y sonrió. Entonces destruiré el tablero. Desapareció. Pero esta vez no fue velocidad. Fue abolición. Durante una fracción imposible de medir, Aurich no se desplazó dentro del sistema. Se movió fuera de él. Apareció frente a Candiaru y descargó un golpe directo al núcleo del control dimensional. El impacto no explotó. Colapsó. Las capas de tiempo se rompieron. Las leyes recién impuestas se deshicieron. El sistema crujió como una estructura sobrecargada. Candiaru retrocedió varios metros, estabilizándose en el aire fragmentado. Por primera vez. Una grieta cruzó su expresión. ¿Has trascendido la influencia del sistema?, susurró. Aurich flexionó los dedos. Energía oscura recorría sus venas como relámpagos negros.
No lo trascendí, lo superé. El vacío comenzó a arremolinarse entre ambos, formando una esfera de energía comprimida que absorbía restos de realidad, fragmentos de planos y partículas de existencia. Ambos lo sabían. Ya no era intercambio de golpes. Era desenlace. Candiaru cerró los ojos un instante. Los reyes observaban. El juicio estaba cerca. Abrió los ojos. Su aura se estabilizó en un tono plateado absoluto. El sistema dejó de intentar controlar el entorno, y comenzó a fusionarse con él. Entonces terminemos esto, declaró. Aurich elevó su energía hasta que el campo entero quedó cubierto por sombras vivas. Que sobreviva el verdadero supremo. Ambos levantaron sus manos. Dos concentraciones de poder nacieron al mismo tiempo. Una hecha de control absoluto, la otra de evolución infinita. Y cuando se lanzaron hacia el centro, el universo no explotó. Contuvo la respiración. El vacío vibró con esas palabras. No era provocación. Era declaración. Aurich se inclinó ligeramente la cabeza, su sonrisa ya no era burla, era respeto. Un respeto peligroso. Al fin hablas como alguien digno de este campo de ruinas, dijo con calma, mientras su aura comenzaba a comprimirse hacia adentro en lugar de expandirse. Candiaru sostuvo la mirada sin titubear. La mención de su reino fue orgullo, fue presión. Una deuda. Un mandato. El espacio entre ambos comenzó a fracturarse en líneas perfectas, como si la realidad estuviera dibujando el escenario final. Aurich extendió los brazos. Su sombra dejó de ser energía caótica y tomó forma definida. Armadura oscura, bordes afilados, una corona de vacío suspendida sobre su cabeza. Su mar interno dejó de rugir, y se volvió silencioso. Demasiado silencioso. Ya no pelearé reaccionando, murmuró. Ahora impondré. Del otro lado, Candiaru inhaló profundamente. El sistema no apareció como antes. Esta vez no se manifestó fuera de él. Se incrustó en su cuerpo. Runas primordiales marcaron su piel. Códigos flotaron en su mirada. Su presencia dejó de ser la de un comandante, y se volvió la de una ley viviente. He obedecido. He calculado. He contenido. Alzó la mano y el vacío se ordenó alrededor de su palma como si esperara instrucciones. Pero ahora ejecutaré. Un pulso salió de él. No fue explosión. Fue actualización. Las fracturas del espacio comenzaron a cerrarse, pero bajo nuevas reglas. El campo dejó de ser un caos sin forma y se convirtió en una dimensión cerrada, sellada únicamente para dos entidades. Sin escape. Sin intervención. Sin testigos. Aurich sintió el cambio. Y sonrió más ampliamente. Perfecto. Flexionó los dedos. Su sombra se condensó en una lanza negra que parecía absorber incluso la intención de existir. Supremos todos los límites, dices, entonces deja de medir. Desaparecieron. El primer choque en esta nueva fase no destruyó el entorno. Lo atravesó. Aurich apareció detrás de Candiaru, lanza descendente directa al núcleo energético. Candiaru giró en un movimiento imposible, bloqueando con una barrera hexagonal que no existía un microsegundo antes. El impacto generó una onda que no viajó hacia afuera. Viajó hacia adentro. La dimensión sellada tembló como si estuviera siendo perforada desde dentro. Aurich presionó más fuerza. Candiaru sonrió. Te esperaba ahí. El sistema ejecutó. La lanza oscura fue dividida en fragmentos de datos energéticos y redirigida en múltiples trayectorias. Aurich no retrocedió. Absorbió. Sus sombras devoraron los fragmentos como alimento. Y entonces golpeó con el puño desnudo. El impacto cruzó la barrera y alcanzó directamente el torso de Candiaru. El sonido fue seco. Real. Candiaru escupió sangre. Pero no cayó. Sus ojos brillaron con intensidad absoluta. Así se lucha. Liberó entonces una sobrecarga directa. No una técnica. Una liberación total del sistema fusionado. Su cuerpo emitió un resplandor plateado tan intenso que por un instante Aurich perdió la silueta frente a él. La presión aumentó exponencialmente. Las sombras comenzaron a comprimirse. El vacío empezó a agrietarse otra vez. Aurich retrocedió unos metros en el aire. Y por primera vez, su sonrisa desapareció por completo. No por miedo, por emoción. Ahora sí, susurró. Su mar interno explotó hacia afuera en una expansión oscura que cubrió la mitad de la dimensión sellada. Dos fuerzas absolutas. Una de control total, otra de supremacía evolutiva. Y en medio de ellas, un silencio previo al colapso. Candiaru dio un paso. Aurich hizo lo mismo. Ambos elevaron su energía a un punto que superaba todo lo mostrado antes. Esta vez no habría intercambio prolongado. Solo un desenlace. El aire dejó de existir. Y la dimensión sellada comenzó a resquebrajarse desde el centro, justo donde ambos avanzaban para el choque final.
La zona de combate dejó de pertenecer al mundo de los vivos. El cielo se ennegreció hasta convertirse en una bóveda sin estrellas. La luz murió. El viento dejó de soplar. Incluso el tiempo pareció arrastrarse con temor. Cada segundo era un martillazo contra la existencia. Cada latido, una sentencia. Entonces comenzó un temblor profundo, como si las entrañas del universo estuvieran siendo desgarradas desde dentro. Grietas negras se abrieron en el suelo, pero no dejaban ver magma, sino vacío. Un vacío que susurraba lamentos antiguos, almas olvidadas, sombras condenadas que se retorcían al sentir que algo más oscuro que ellas había despertado. Auritz alzó el rostro. Su aura no era energía, era condenación. Una oscuridad tan pura que devoraba el color, el sonido, la esperanza. Un pilar infinito de tinieblas se elevó a su alrededor, atravesando dimensiones, apagando constelaciones lejanas como si fueran simples chispas. Y entonces, liberó el 100% de su poder. No hubo explosión. Hubo colapso. El espacio se quebró como cristal. El cielo se fragmentó en pedazos invisibles. La presión fue tan brutal que la realidad se dobló ante él. Su silueta parecía la de un dios caído reclamando el trono del abismo. Su mirada era fría. Implacable. No era furia, era sacrificio. Si debía morir para romper la maldición que perseguía a su hijo, si su sangre era el precio, entonces el universo sería testigo de su último acto como monarca de la oscuridad. Frente a él, Candiaru permaneció inmóvil, pero su silencio pesaba más que 1000 gritos. Un aura comenzó a expandirse desde su cuerpo, primero como una brisa ardiente, luego como una tormenta devastadora. Ráfagas colosales desgarraron la tierra. Montañas invisibles fueron pulverizadas por la presión. Su energía ascendía segundo tras segundo, sin freno, sin temor. El vacío mismo retrocedía ante su poder, y cuando sus ojos brillaron con determinación absoluta, liberó el 70% de su poder. Una explosión titánica de energía carmesí y dorada irrumpió en el campo de batalla. No iluminó la oscuridad de Auritz, la desafió. Dos fuerzas primordiales chocaron en el aire, generando ondas que atravesaron planos de existencia. Dimensiones paralelas temblaron. Seres lejanos sintieron el eco de aquel enfrentamiento y comprendieron que algo legendario estaba ocurriendo. El cielo quedó dividido. Oscuridad absoluta contra supremacía ardiente. Sus miradas se cruzaron. No había honor. No había redención. Solo destino. La presión era tan monstruosa que el suelo flotaba en fragmentos suspendidos. Rayos negros y carmesíes se entrelazaban como serpientes divinas listas para devorarse. El universo observaba, en silencio. Ambos lo sabían. Esa batalla no era por victoria. Era por legado. Era por sacrificio. Era por quien tendría el derecho de seguir existiendo cuando todo lo demás fuera reducido a cenizas. Y cuando finalmente dieran el primer paso. No sería una simple pelea. Sería el nacimiento de una leyenda escrita con sangre, oscuridad y el colapso del infinito. El resplandor tardó en disiparse. No fue una explosión común. Fue una aniquilación en capas. Primero desapareció la materia. Luego la energía. Después, el concepto mismo del terreno donde habían combatido. Candiaru flotaba en lo alto, inmóvil, su aura plateada aún vibrando con residuos del ataque. El tiempo, que él mismo había detenido, volvía a fluir con dificultad, como un río obligado a retomar su curso tras ser represado. Abajo. No había cráter. Había ausencia. Un vacío perfectamente circular donde las esferas habían impactado. Las dimensiones colindantes estaban desgarradas, mostrando fracturas como espejos rotos que daban a una negrura infinita. Candiaru entrecerró los ojos. Había usado demasiado. No en cantidad, en intención. Aquel ataque no buscaba herir, buscaba borrar. El silencio se prolongó varios segundos. Luego, algo respiró. No fue sonido, fue presión. Desde el centro del vacío comenzó a expandirse una vibración baja, profunda, irregular. Como un corazón latiendo con dificultad, pero latiendo. La mirada fría de Candiaru se endureció. Entre los restos de energía residual, una silueta empezó a definirse. Primero sombras dispersas. Luego fragmentos. Después, estructura. Auritz estaba de pie. Su cuerpo estaba destrozado. Un brazo colgaba inutilizable. Su torso mostraba grietas luminosas por donde escapaba energía oscura. La mitad de su rostro estaba cubierta de sangre. Pero sus ojos ardían, no con rabia, con determinación absoluta. Cada segundo que había recibido golpes. Cada impacto que lo había masacrado. Cada hueso fracturado. Había sido aprendizaje. Su mar interno ya no era tormenta.
Era abismo estabilizado. Candiaru sintió algo extraño. No miedo. Instinto. Aurich dio un paso. El vacío bajo sus pies no colapsó. Se solidificó. Las sombras a su alrededor dejaron de moverse caóticamente y comenzaron a girar en órbitas perfectas, como un sistema propio. Así que, su voz era ronca, pero firme. Esto es lo que ocurre cuando luchas en serio. Escupió sangre. Y sonrió. Pero esta vez no era provocación. Era evolución completada. La presión que emanaba de él empezó a alterar incluso las runas del sistema incrustado en el cuerpo de Candiaru. Los códigos parpadeaban, inestables, como si no reconocieran aquello que tenían enfrente. Candiaru descendió lentamente unos metros. Por primera vez desde que había tomado la ventaja. No estaba completamente seguro. Ese ataque debía haberte eliminado. Aurich levantó la cabeza. Las grietas en su cuerpo comenzaron a cerrarse, no regenerándose, sino reajustándose. Como si su estructura se estuviera reescribiendo a partir del daño recibido. Me eliminó. Silencio. Al Aurich que no podía superarte. El vacío entero tembló. No por choque. Por presencia. La energía oscura dejó de expandirse hacia afuera y comenzó a concentrarse en un punto detrás de él. Una figura colosal se insinuó por un instante. Una sombra primordial, más antigua que los reinos inferiores, más profunda que el sistema. Candiaru apretó los dientes. El tiempo a su alrededor volvió a ralentizarse, no por voluntad directa, sino porque la densidad de poder estaba deformando su flujo natural. Aurich flexionó su único brazo funcional. Y el miembro inutilizado, se desintegró. No en destrucción. En reemplazo. Una nueva extremidad, hecha de sombra pura y compacta, emergió en su lugar. Gracias, Candiaru, dijo con una calma que helaba incluso el vacío. Cada golpe tuyo me mostró el límite que debía romper. El sistema en el cuerpo de Candiaru emitió una alerta silenciosa. Nivel de amenaza. Desconocido. La dimensión sellada, ya fracturada, comenzó a agrietarse desde múltiples puntos. Ambos lo entendieron al mismo tiempo. Si volvían a chocar con ese nivel, no quedaría escenario que soportara el impacto. Candiaru adoptó postura nuevamente. Su energía volvió a elevarse, más controlada, más afilada. Entonces, dijo con voz firme, probemos si tu nueva versión puede sobrevivir una vez más. Aurich inclinó levemente la cabeza. Las sombras detrás de él dejaron de insinuarse. Se integraron. Su presencia se volvió más compacta, más pesada, más definitiva. Dos entidades que ya habían cruzado el umbral de la supremacía, y que ahora estaban a punto de romperlo por completo. El aire dejó de existir nuevamente. El tiempo comenzó a vibrar, y sin anuncio. Ambos avanzaron. El polvo aún no se asentaba. La zona donde Aurich había impactado no era un cráter, era un abismo humeante, una cicatriz abierta en la estructura misma del plano sellado. Candiaru descendió lentamente. Su aura plateada estaba estable otra vez. Precisa. Fría. Ejecutora. ¿Qué ocurrió, monarca? Su voz no llevaba furia, solo sentencia. ¿No eras la bestia que superaba todo límite? El silencio respondió. Fragmentos de sombra flotaban en el aire como ceniza oscura. ¿Hablas de supremacía?, continuó Candiaru, avanzando unos pasos. Y has terminado reducido a escombros. No cumpliste como rey. No cumpliste como guerrero. Se detuvo al borde del abismo. Sus ojos brillaron levemente. Solo cumpliste como herramienta. El viento del vacío sopló hacia adentro. Por un instante. Nada. Luego, un latido. No físico. Conceptual. El abismo no respondió con explosión. Respondió con profundidad. Las sombras que flotaban no se disiparon. Se reorganizaron. No hacia arriba. Hacia abajo. El vacío comenzó a hundirse aún más, como si algo debajo estuviera abriendo espacio para levantarse. Candiaru frunció apenas el ceño. Un segundo latido. Más fuerte. Las palabras que había pronunciado empezaron a resonar, pero no como eco. Como combustible. Desde la oscuridad absoluta emergió una presión diferente. No era el estallido salvaje de antes. No era caos. No era furor. Era densidad pura. Aurich se levantó lentamente. No había gritos. No había sonrisa. Su cuerpo ya no mostraba grietas inestables. Las sombras lo envolvían como una armadura viva, lisa, silenciosa. Sus ojos no ardían. Eran oscuros. Demasiado oscuros. Terminé siendo tu perro, repitió con voz baja, casi inaudible. Un tercer latido. La dimensión sellada crujió desde sus límites. Aurich alzó la mirada. Y esta vez no había odio en ella. Había algo peor. Comprensión absoluta. No. Un paso adelante. El suelo no se rompió. Se inclinó. Terminaste creyendo que habías ganado. La presión se disparó sin advertencia.
No hacia afuera, hacia Candiaru. El sistema incrustado en su cuerpo comenzó a emitir destellos irregulares. Las runas perdieron sincronización por un instante mínimo, pero suficiente para notarlo. Auritz avanzó otro paso. Cada movimiento suyo hacía que el vacío se comprimiera alrededor de Candiaru, como si el entorno estuviera respondiendo a una jerarquía distinta. Tus golpes fueron perfectos, dijo con calma. Tu ejecución impecable. Tu superioridad real se detuvo a pocos metros. Y entonces sonrió levemente, no con burla, con certeza. Pero mientras me destruías, estabas dentro de mi dominio. Silencio. Candiaru sintió algo que no había sentido en toda la batalla. Desfase. Las sombras que antes orbitaban alrededor de Auritz ahora no estaban en el entorno. Estaban adheridas, invisibles, ancladas en él. En cada impacto previo, en cada microsegundo de intercambio, Auritz levantó su mano, y el espacio alrededor de Candiaru se oscureció desde adentro. Mi poder no es romper límites, susurró. Es absorberlos. El sistema intentó ejecutar corrección, pero la orden no encontró ruta. Las sombras comenzaron a filtrarse por las grietas mínimas del control dimensional. No atacaban, invadían. Auritz dio el último paso. Dijiste que tu trabajo estaba hecho. Su presencia se volvió aplastante. Ahora empieza el mío. El cielo del plano sellado se partió nuevamente. Pero esta vez, desde abajo hacia arriba. El final no llegó con luz. Llegó con un eclipse que devoró la existencia. El vacío no estaba en silencio. Estaba conteniendo el aliento. Auritz permanecía de pie en medio de la nada absoluta. Su armadura estaba resquebrajada, su sangre flotaba como polvo carmesí suspendido en la oscuridad infinita. Cada respiración era una guerra interna. Cada latido, un trueno moribundo. Ygritte clavó su espada en el vacío y se arrodilló. Beru inclinó la cabeza, sus alas desgarradas temblando. No era derrota, era despedida. Fue un honor ser su rey. Su voz no salió de su garganta, salió de su alma. El universo respondió. Las estrellas comenzaron a apagarse una por una, como velas ante un huracán invisible. Las dimensiones se agrietaron. Los conceptos mismos, vida, muerte, tiempo, destino, comenzaron a fracturarse como cristal bajo presión. El sello en su pecho ardió, no como fuego, como condena. Cuerpo, no colapses. Rómpete si es necesario, pero avanza. Sobrepasa el límite que juramos no cruzar. Su carne se abrió. No hubo grito, porque un verdadero rey no grita cuando arde. Un mar de oscuridad emergió de su interior, no como energía, sino como voluntad absoluta. Rayos negros atravesaban la eternidad. Las leyes universales se doblaban como metal al rojo vivo. Ardan, camino de monarcas. El pilar descendió, no cayó del cielo. Descendió desde algo más antiguo que la creación, cuando impactó su cuerpo. El sonido dejó de existir. El tiempo se quebró en fragmentos suspendidos. Los segundos murieron antes de nacer. La eternidad misma se arrodilló. Auritz comenzó a desintegrarse. Su piel se convirtió en ceniza luminosa. Sus huesos crujieron bajo el peso de un poder que ningún ser debía sostener. Sus ojos ardían con una oscuridad tan profunda que dentro de ellos podían verse universos extinguiéndose. Liberemos el sello. El monarca primordial despertó. No fue una transformación gloriosa. Fue una ejecución. Su humanidad fue arrancada de raíz. Sus recuerdos se consumieron. Su dolor se convirtió en combustible. Su amor, en la chispa final. Y entonces, rugió. No fue un rugido de garganta. Fue un rugido de existencia. El vacío se partió. Las dimensiones colapsaron. Los dioses, si quedaba alguno, sintieron miedo por primera vez. Ygritte sostuvo su espada con fuerza temblorosa. Beru dejó escapar un alarido que desgarró planos enteros. Auritz avanzó un paso, solo uno. Ese paso pesó más que 1000 eternidades. Su cuerpo ya no era carne, era sombra comprimida. Era muerte coronada. Era el final caminando, pero incluso el poder absoluto exige precio. Su forma comenzó a quebrarse desde dentro. La oscuridad que lo envolvía no era obediencia, era hambre. Él sonrió. Así debe ser. El último latido retumbó en todos los mundos. Y entonces se lanzó hacia la cima, no para gobernarla, para destruirla. Su cuerpo explotó en un cataclismo silencioso que devoró el mar de oscuridad, selló las grietas del tiempo y arrastró consigo el poder primordial. El vacío fue purificado a través de aniquilación absoluta. Cuando todo terminó, no quedó trono, no quedó reino, no quedaron sombras, solo una calma eterna. En algún lugar más allá de la percepción, una figura caminaba hacia una luz suave, dejando atrás la guerra infinita. El final de un guerrero no fue una caída,
Fue un sacrificio tan colosal, que la propia eternidad guardó silencio en respeto. Y desde ese día, cuando el universo tiembla sin razón, no es miedo, es memoria. El estruendo aún retumbaba cuando la explosión terminó de expandirse. El impacto había atravesado capas de realidad como si fueran cristal fino. Fragmentos dimensionales flotaban suspendidos, girando lentamente alrededor del punto donde Candiaro había sido proyectado. Aurich permanecía en el aire, respirando con dificultad. Su sonrisa no era arrogancia, era logro. Por primera vez, había atravesado la defensa absoluta. Así se siente, murmuró, apretando el puño cubierto de sombra. Golpear a un dios. El humo comenzó a disiparse. Desde el centro del cráter infinito, una figura empezó a incorporarse. Lenta, estable. Candiaru se levantó. Su armadura de runas estaba resquebrajada. Líneas plateadas recorrían su cuerpo como cicatrices luminosas. Sangre caía desde su frente, pero su mirada seguía intacta, fría, calculadora. Y ahora, despierta por completo. Ese golpe, dijo en voz baja, limpiándose la sangre con el dorso de la mano, sí fue digno de esta guerra. El cielo se oscureció más. Los rayos dejaron de caer al azar y comenzaron a converger hacia él, como si respondieran a una autoridad superior. Aurich entrecerró los ojos. La presión estaba cambiando. No era aumento explosivo, era concentración. Candiaro elevó lentamente una mano hacia el firmamento fracturado. Las grietas del plano empezaron a cerrarse, no reparándose, sino fusionándose en una única bóveda sellada. Los mundos colindantes dejaron de colapsar. El campo ahora era uno solo, un escenario definitivo. Si este será tu final, la voz de Candiaro retumbó con eco múltiple, entonces presenciarás el verdadero nivel de quien ejecuta la voluntad de los reyes. Las runas de su cuerpo dejaron de brillar hacia afuera, se hundieron en su piel. Su aura desapareció por completo. Aurich sintió el cambio y su sonrisa se desvaneció. Cuando el poder deja de verse, es cuando se vuelve más peligroso. Candiaro dio un paso, y desapareció. No fue velocidad visible, fue ausencia instantánea. Aurich apenas tuvo tiempo de cruzar los brazos cuando un golpe impactó directamente en su abdomen. El sonido fue seco, brutal. El aire salió de sus pulmones. Su cuerpo se dobló, y antes de caer, otro impacto lo alcanzó en el rostro. Y otro. Y otro. Candiaro no estaba lanzando golpes descontrolados. Estaba ejecutando. Cada impacto tenía precisión quirúrgica, golpeando puntos donde la sombra aún estaba reajustándose. Aurich intentó contraatacar, pero su puño atravesó una imagen residual. Candiaro ya estaba detrás. Un rodillazo en la espalda lo lanzó hacia arriba. Arriba lo esperaba un puño descendente que lo estrelló nuevamente contra el suelo sellado. La dimensión entera tembló. Aurich escupió sangre, pero no soltó la sonrisa. Aún desde el cráter, clavó la mirada hacia el cielo. Y entonces, oscuridad. No alrededor, dentro. Su mar interno dejó de reaccionar al daño. Comenzó a expandirse hacia afuera como una marea silenciosa. Candiaro descendía para rematar, pero sintió algo. El suelo bajo Aurich no se estaba rompiendo, se estaba hundiendo en sombra líquida. Aurich se levantó entre esa marea oscura. Su cuerpo estaba destrozado nuevamente, pero su presencia era más profunda que antes. Eso fue perfecto, susurró con voz quebrada. Exactamente lo que necesitaba. Las sombras ya no lo rodeaban, lo atravesaban. Su silueta empezó a distorsionarse levemente, como si no estuviera completamente anclado al plano. Candiaro frunció el ceño. ¿Qué estás haciendo? Aurich alzó la mirada. Sus ojos ya no reflejaban luz. Eran vacío puro. Ya no estoy peleando para sobrevivir. Un latido sacudió la dimensión. Estoy peleando para trascender. La marea oscura explotó hacia arriba, no como onda expansiva, como ascenso. El cielo sellado se agrietó desde el centro. Candiaro elevó su energía para contenerlo. Pero esta vez, no era solo poder, era transformación. Aurich avanzó en medio de la ruptura, golpeando directamente el núcleo energético de Candiaro con un puñetazo cargado no de sombra, sino de abismo condensado. El choque no produjo explosión, produjo silencio absoluto. Durante un segundo entero, nada existió, y cuando la luz regresó, ambos estaban de pie, frente a frente, sangrando, respirando con dificultad, y sonriendo, porque sabían que lo que venía ahora ya no era batalla, era leyenda. El polvo descendía como ceniza sobre un mundo que ya no merecía llamarse mundo. Aurich se levantó entre los escombros. Su cuerpo estaba destrozado. Sangre oscura corría por su pecho, sus brazos temblaban por el desgaste extremo, pero su espalda seguía recta. Sus ojos no pedían piedad, exigían final.
Candiaru lo observaba desde la altura de las rocas suspendidas, su aura expandiéndose en pulsos densos que hacían vibrar los fragmentos del plano destruido. «Sigues de pie», murmuró con frialdad. «Eso ya es mérito suficiente para que tu nombre no sea olvidado». Aurich escupió sangre y sonrió con los dientes manchados. «No lucho para que me recuerden». Apretó los puños. Las sombras a su alrededor ya no eran salvajes. Eran compactas, pesadas, como si cada partícula de oscuridad hubiese decidido permanecer con él hasta el final. «Lucho porque es lo único que sé hacer». El aire tembló. Candiaru descendió lentamente hasta quedar frente a él, a pocos metros. Por un instante no hubo ataque. Solo presencia contra presencia. «Mi rey tenía razón», dijo Candiaru con voz firme. «Eres el tipo de guerrero que muere sin retroceder un paso. Si tu linaje hubiese sido el correcto, hoy el trono supremo tendría otro dueño». Aurich soltó una breve risa. «Entonces será mejor que mates al error antes de que cambie el destino». La tensión se volvió insoportable. El vacío crujía alrededor. Ambos dieron un paso al frente al mismo tiempo. Desaparecieron. El choque siguiente fue más brutal que cualquiera anterior. No hubo intercambio medido. Fueron ráfagas de golpes invisibles, colisiones que desgarraban lo poco que quedaba del plano. Cada impacto generaba ondas que viajaban por realidades cercanas como terremotos cósmicos. Candiaru aumentó su poder. Ya no estaba probando. Estaba ejecutando. Sus golpes eran limpios, directos, devastadores. Cada uno encontraba un punto vulnerable en el cuerpo ya maltratado de Aurich. Costillas fracturadas. Hombro dislocado. Impacto directo al rostro. Aurich era lanzado una y otra vez, pero siempre regresaba. Siempre avanzaba. Siempre respondía. Aunque sus contraataques ya no eran tan veloces, cada golpe que conectaba llevaba una densidad distinta. No era potencia descontrolada, era voluntad comprimida. La batalla se prolongó varios minutos más, hasta que, un destello, un impacto definitivo. Candiaru apareció por encima y descargó un golpe descendente cargado con energía absoluta. Aurich fue estrellado contra el suelo con tal violencia que el plano terminó de fracturarse en múltiples direcciones. La explosión cubrió todo. Cuando el humo se disipó, Candiaru permanecía de pie sobre los restos, respirando con control. Aurich yacía en el centro del cráter, inmóvil. El silencio regresó. Pasaron varios segundos. Luego, un dedo se movió. Aurich apoyó la mano contra el suelo y, con un esfuerzo que parecía imposible para un cuerpo en ese estado, comenzó a incorporarse. Cada movimiento dejaba un rastro de sangre. Cada respiración era pesada. Pero se levantó. Completamente. Su aura no explotó. No rugió. Se encendió. Como una llama pequeña, pero indestructible. Candiaru lo miró con seriedad absoluta. Ya no había burla. Solo respeto. ¿Por qué sigues levantándote?, preguntó. Aurich alzó la mirada. Sus ojos estaban nublados por la sangre, pero su enfoque era claro. Porque aún no he terminado. Silencio. El viento inexistente cruzó el campo destruido. Aurich adoptó nuevamente su postura de combate. Sus piernas temblaban. Su respiración era irregular. Pero sus puños estaban firmes. Los monarcas no caen mientras el corazón late, dijo con voz ronca. Y el mío, todavía ruge. Candiaru cerró los ojos por un segundo. Cuando los abrió, su aura volvió a expandirse con una intensidad serena, definitiva. Entonces dame el final que mereces. Ambos avanzaron una última vez. No con rabia, no con arrogancia. Con la claridad de dos reyes que sabían que solo uno seguiría de pie cuando el silencio regresara. La explosión cubrió todo lo que quedaba del campo de batalla. No fue solo un impacto. Fue una sentencia. El cuerpo de Aurich desapareció bajo una nube de energía ardiente y fragmentos de realidad pulverizada. El suelo, si aún podía llamarse suelo, se hundió en capas, como si el propio plano se negara a seguir sosteniendo tanta violencia. Candiaru descendió lentamente. Su aura ardía con fuego blanco, denso, implacable. No había descontrol en su respiración. No había duda en su mirada. Te lo advertí, dijo con voz firme mientras observaba el cráter humeante. Esta guerra ya se había extendido demasiado. El silencio volvió. Pero no era paz. Era expectativa. Entre los restos incandescentes, algo comenzó a moverse. Primero fue una chispa oscura, luego otra, y otra más. No explotaban, se reunían. Desde el centro del impacto, la energía oscura no surgió hacia arriba, sino hacia adentro. Como si el vacío mismo estuviera respirando. Una mano emergió del humo, cubierta de sangre, temblorosa, pero firme. Aurich se levantó otra vez. Su cuerpo estaba al borde del colapso. Su respiración era irregular.
Sus heridas ya no sangraban con violencia, porque casi no quedaba energía que expulsar. Pero sus ojos no habían cambiado. Rendirme. Su voz salió quebrada, pero clara. Eso sería traicionar todo lo que soy. Candiaru lo observó en silencio. Por primera vez, no había provocación en su expresión. Había análisis. Aurich dio un paso al frente. Su pierna casi cedió, pero no cayó. Las sombras a su alrededor ya no eran violentas ni expansivas. Eran compactas. Pesadas. Como si todo su poder se hubiera condensado en el núcleo más pequeño posible. Dijiste que liberara todo, murmuró. Entonces mírame bien. La oscuridad dejó de rodearlo. Se fundió con él. Su silueta comenzó a volverse inestable, como si su existencia estuviera cruzando una línea invisible. No era aumento explosivo, era trascendencia silenciosa. Candiaru entrecerró los ojos. Sintió algo diferente. El campo ya no reaccionaba solo a su presencia. Respondía también a Aurich. El aire, si aún existía, pesaba más. La presión no venía desde arriba, venía desde el centro. Aurich levantó el rostro. Su mirada era serena. No peleo para sobrevivir. Un latido. La dimensión crujió. Peleo para demostrar que incluso un linaje imperfecto puede romper el destino. Candiaru apretó los puños. Y desapareció. El siguiente intercambio fue invisible incluso para el plano que los rodeaba. Golpe. Contrabloqueo. Rodillazo. Impacto directo al rostro. Puño atravesando defensa. Choque frontal de energía concentrada. Las ondas ya no destruían el entorno. Lo desintegraban. Aurich recibió golpes que habrían aniquilado a cualquier otro. Pero esta vez no retrocedía tanto. Respondía. Cada choque hacía que su presencia se volviera más densa, más estable. Candiaru lanzó un puñetazo final cargado con fuego blanco absoluto. Aurich lo interceptó con la palma abierta. El impacto congeló el instante. El fuego y la oscuridad chocaron en un punto diminuto entre ambos. El silencio fue total. Aurich, sangrando, miró directamente a los ojos de su rival. Todavía no. Y empujó. La colisión explotó en una onda tan pura que el plano terminó de colapsar en fragmentos flotantes. Cuando la luz se disipó, ambos estaban de pie, destrozados, respirando con dificultad, pero ninguno había caído, y en sus miradas ya no había burla, solo una verdad inevitable: el próximo golpe decidiría todo. Aurich cayó. No fue una simple derrota, fue el sonido de un imperio extinguiéndose. Cuando su cuerpo impactó contra el suelo, la dimensión no tembló, se fracturó. Columnas de energía negra estallaron hacia el firmamento como si el vacío estuviera sangrando. El suelo se abrió en abismos infinitos. Las leyes que sostenían ese mundo comenzaron a desmoronarse. Su poder se apagó, no disminuyó, no se debilitó, se extinguió. El aura que hacía arrodillarse a ejércitos desapareció como la última llama en una noche eterna. Su presencia dejó de sentirse, y con ella, el miedo que gobernaba esa dimensión. Cero. Ni una chispa, ni un eco, solo un silencio tan profundo que parecía devorar el sonido mismo. Durante unos instantes, el universo creyó que todo había terminado. Y entonces, las puertas, aquellas puertas ancestrales selladas con la esencia del tiempo, comenzaron a vibrar. No era un temblor común, era como si algo del otro lado estuviera respirando. Una grieta atravesó el centro del portal, luego otra, y otra, hasta que el sello se partió. Las puertas explotaron en 1000 fragmentos de energía primordial. Pero lo que emergió no fue una explosión, fue presión. Una presión que no se podía medir. No era ki normal, no era aura. Era una fuerza primigenia, anterior a la creación, anterior al caos, anterior incluso a la muerte. Un ki primordial que no irradiaba poder, lo imponía. El espacio se dobló hacia adentro. La gravedad espiritual aumentó segundo tras segundo. El tiempo comenzó a fluir de forma irregular, como si tuviera miedo de avanzar. Y entonces, una silueta cruzó el umbral, oscura, inmensa, imponente. No necesitaba liberar energía. Su mera existencia aplastaba el entorno. Cada paso hacía que el suelo se pulverizara bajo una presión invisible. No caminaba como un guerrero, caminaba como un veredicto. Su armadura parecía forjada con restos de estrellas muertas. Su mirada, no era furia, no era odio, era dominio absoluto. La mirada de alguien que no compite por el trono, porque el trono le pertenece desde antes de que existieran los reyes. Al verlo, lo entendías sin que nadie lo dijera. Ese ser no era un monarca, no era un dios, era algo más antiguo, algo que precedía los conceptos. Las sombras comenzaron a arrodillarse. Las corrientes dimensionales se inclinaron ante su presencia. Incluso el vacío retrocedió, y mientras avanzaba,
El cuerpo inerte de Aurish tembló levemente. No por miedo, no por dolor, sino porque incluso al borde de la aniquilación, su instinto reconocía la verdad. Lo que había llegado no era un salvador, no era un aliado, era el fin de las jerarquías conocidas, el verdadero soberano, el origen del poder, y su voz, grave, profunda, antigua como el primer latido del cosmos, rompió el silencio. El caos que conocen, no es más que mi sombra. La dimensión entera se oscureció, y la guerra, apenas estaba comenzando. 目を閉じて思い出す澄みせにし葉の頃を戻れ